queridos amigos del ADN de la historia. Estoy con mis muy queridos Benito Taibo y Alejandro Rosas. ¿Qué tal? Una vez más, con el gusto enorme de charlar con ustedes sobre el ADN de la historia, diversos temas y diversas formas de acercarnos a los procesos históricos, pero también a todos los personajes que nos han dado este rostro nuestro. Y a mí me inquietaba un tema que debo de agradecer la generosidad de mis compañeros, porque insistí muchísimo en hablar de algo sumamente prosaico, pero también muy cotidiano, que me parece el dinero. Sí, la historia del dinero. No es prosaico, es aburrido, pero sí. No, y ahí voy a disentir. Estamos llenos de dichos del dinero. Poderoso caballero es don dinero. Bueno, en fin, hay muchísimas acepciones a que el dinero es algo muy malo o algo muy aburrido o algo, yo pienso, prosaico. Pero estamos ante una cosa de confianza. El dinero no serviría sin una convención entre nosotros, los seres humanos, de decir esto tiene un valor para todos nosotros. Queridos. Empecemos hablando de los orígenes, ¿no? Antes del dinero existieron esas cosas que sirvieron como trueque: cacao, sal, piedritas, tablillas sumerias con las cuales se intercambiaban bienes, etcétera, etcétera. Y luego la invención del dinero como tal tiene que ver con la invención del poder, la centralización del poder. Son los imperios autocráticos los que generan el dinero para tener el control sobre lo que sucedía económicamente en su imperio. Las primeras monedas acuñadas vienen de Lidia, del imperio. Todavía no llega a ser otomano, pero bueno, en Lidia, Anatolia, Turquía, en el 640 antes de nuestra era. Y de ahí, bueno, chinos, griegos, romanos, vikingos. Los vikingos tenían monedas y tiene que ver con eso, con tener el control de lo que sucedía en sus imperios. Claro. Cuando tú tenías una cosecha y utilizabas el trueque y decías, bueno, a mí tengo un sobrante de trigo, pero lo que quiero son pieles, entonces ibas con quien tenía las pieles y hacías el intercambio. Después se volvió materialmente imposible porque tanto las necesidades como la forma de intercambiar hacía imposible hacer ese trueque, que es interesantísimo, se utilizó durante muchísimos siglos. Pero esto del dinero, primero el valor intrínseco, estas monedas lo que tenían era valor porque era algo o un metal que no era común y tenía cierto valor y tenía riqueza, o era algo muy raro o muy importante, como por ejemplo la sal, el salario. Tú me das las pieles y yo te doy una bolsita de sal. ¿Y como para qué querría yo eso? Porque empezamos a guardar las cosechas y empezamos a guardar no nada más las cosechas, sino la carne de la casa. Y había que preservarla con la sal. Pero sí tiene una parte muy de civilización y cómo hemos caminado a través de ello. O sea, claro que desde luego habla de un periodo ya distinto de evolución de la sociedad y que tiene que ver más bien con el crecimiento también de la propia sociedad. Es decir, no era lo mismo hacer un trueque entre 8 familias o 10 familias a ya en por ejemplo, en el Imperio Azteca. El Imperio Azteca, desde luego, había trueque, pero también el cacao era moneda de cambio. No moneda como la conocemos hoy en día, pero sí servía para hacer ciertas transacciones. Claro. Y cierto número de cacao equivalía a ciertas cosas, ciertos bienes o servicios, ¿no? Claro, porque nos empezamos a organizar. Ahora, este famoso tributo que pagaba que pagaban los pueblos a México Tenochtitlan, uno pensaría que tenía que ver con el dinero y no, en este caso sí se trataba de las tilmas de algodón. Especie. O en especie. Animales o personas. Sí, claro. Y personas, exactamente, ¿no? ¿Y por qué te parece aburrido, Alex, lo del dinero? Pues, ¿qué te puedo decir? A ver, dime rápido. Ok. La anécdota más chistosa sobre el dinero que te acuerdas ahorita. Sí, preguntarle... De la historia de México. De la historia de México. Claro. Ya te iba a decir de la mía. El dinero no es chistosa, más bien es grave. Cuando en la Revolución Mexicana se pierde eso de lo que estamos hablando, que es la confianza, y los billetes de un revolucionario y los billetes de otro revolucionario no eran aceptados
porque no significaba nada para un bando y para el otro. Obviamente tenemos que pasar por el valor fiduciario del dinero, que ese es cuando el dinero vale por una banca central, por un banco central. Eso ya es muy moderno, porque antes era el valor del metal, hasta lo mordían, ¿no? O esos dichos que tenemos de, ay, ya enseñó el cobre, porque le raspabas a la pulsera de oro y entonces enseñabas el cobre, tenía que ser el metal completo. Pero es uno de los episodios que más me llamaban la atención de la revolución, y la gente enterrando los metales, enterrando el oro y la plata para posteriormente pasar la flagrancia y tener dinero, tener capital. Benito. Híjole, los bilimbiques, o sea, este momento de la Revolución Mexicana en que había 7 billetes distintos que no eran aceptados por uno u otro. El dinero empieza a cobrar valor. Cuando hablo de dinero hablo del billete. Después de que las monedas que tenían valor intrínseco en sí mismo, aparece el billete. Y el billete es esos los bancos centrales de los países que son una suerte de pagaré que está respaldado por sus reservas de oro. O sea, los billetes están respaldados por las reservas de oro de los países. Un billete vale lo que valen las reservas de oro que tiene ese país. Por eso las devaluaciones inmensas que hay en América. Aquí lo que lo respalda al porfiriato es los bancos que hay. Claro. No hay un banco único emisor, ese no llegará hasta 1925, pero hay el Banco de Guanajuato, el Banco de Puebla, el Banco de Chihuahua, y es lo que va a respaldar en un momento dado lo que significa el valor de esos billetes, que además tenían valor solamente mientras el grupo revolucionario estuviera en una área o en un estado, ¿no? Pero para mí de los momentos que más me gustan es la única moneda acuñada en la historia, al parecer, que tiene un muera, es el muera Huerta, que acuña la División del Norte. Y entonces me parece que de 1 peso y de 5. Y por un lado, en vez de decir Estados Unidos mexicanos, decía muera Huerta. Y era una moneda increíble. Yo quiero uno de esos. Imagínate el valor que tiene numismáticamente hablando. Es una maravilla. No, históricamente hablando, sí, más que numismáticamente. Claro. Y en el mercado la encuentras como en 20, 25 mil pesos. Gracias. Pero pero fíjate, obviamente si te agarraban con un muera Huerta, pues obviamente mueras tú, ¿no? Si te agarraban los federales. Pero lo interesante es que era moneda, no era billete. Claro. No era billete, era una moneda podía ser de plata, luego ya le hicieron con otras aleaciones. Claro, porque este tema de los metales, vayámonos, digamos, al virreinato. El primer hombre así globalizado, digamos, vamos a pensar, no sé, en el Elon Musk del virreinato, fue Pedro Romero de Terreros. Tenía minas, tenía haciendas de beneficio, estaba Santa María Regla y San Miguel Regla. Y ahí es donde se tomaba el beneficio, digamos, se tomaba el mineral y se hacían monedas. El famoso quinto real para la corona pasaba por el camino real, y en México se empiezan a acuñar las monedas. Una casa de moneda maravillosa, y después no nada más era el oro, sino también de las minas de plata, el beneficio de la plata. Y esta moneda de plata llegó a tener tanta importancia en todo el mundo conocido. Hemos hablado muchas veces de la Nao de China, pero nunca nos detenemos a pensar que el peso mexicano, ese peso de plata, tan bien hecho, tan puro y tan valioso, digamos, intrínsecamente, porque era un peso de ley. 9.25. Exactamente. Era lo que pedían y se peleaban, por ejemplo, en Filipinas. Cuando tú llegabas al mercado en Filipinas, lo que querían eran plata mexicana y esos pesos. Y que además tenían las columnas, uno de esos diseños, digamos ya en el siglo XVIII, es las 2 columnas, estas 2 columnas de Hércules que significaban lo que había llegado a ser el Imperio Español, que era plus ultra, más allá de lo que se conocía del Estrecho de Gibraltar. Y esas 2 columnas es el emblema del Spanish peso, y que hoy representan al dólar. La S del dólar y las 2 columnas es eso, el peso novohispano, el peso que fue una moneda de valor y de cambio durante muchos siglos. Ahora, perdón, estoy volviendo a las monedas. Es que se ha hablado de monedas desde la Ilíada, la Odisea, la Biblia. Las que se ponían a los muertos. Las que se ponían, pagabas con 2 monedas de cobre para que Caronte te pasara del otro lado de la laguna Estigia. Tenías que pagar por tu tránsito al otro mundo. O las 30 monedas que le dan a Judas por traicionar a Jesucristo. No se sabe
qué monedas eran, cuánto valían, no tienen ni idea. Insisto, volví otra vez a pensar en los vikingos, un pueblo seminómada, conquistador, etcétera, que tenía monedas, pero no me queda claro para qué, o iba imponiendo sus monedas en los lugares que iba conquistando, que eso también tiene cierta lógica. Pudiera ser, pero claro, el vikingo llegaba y destruía. Yo más bien creo que era entre ellos, claro, sí, se quedaba. Yo creo que sí era como esta labor entre ellos de confianza, porque yo siempre digo que hay algunos convencionalismos en nuestra historia a los que sí me adhiero y me parece que es correcto hacerlos. Y uno de esos convencionalismos es justamente darle confianza a ese dinero, ¿no? Sí. Y, bueno, las monedas dejaron de ser el valor por el metal o por algo único como la sal para convertirse en dinero fiduciario. Y entonces que tienen valor porque el Banco Central dice que lo tiene y tú le recibes, haz de cuenta, yo soy una persona que produzco, no sé, tengo una granja y produzco huevo y acepto que me pagues con un billete porque acepto que ese Banco Central lo que está dando es que con ese billete yo después puedo comprar leche y carne para mi familia. Entonces, es algo muy civilizatorio y una convención, es así como las medidas, ¿no? Cuando nos pusimos de acuerdo en el mundo, cuáles eran las medidas que íbamos a respetar todos los seres humanos. Pero me están diciendo que se nos terminó y vamos a un corte y regresamos y seguimos hablando del cochino dinero. La información que buscas la encuentras con nosotros. En ADN 40 seguimos en un cambio continuo que nos permite seguir compartiendo contigo toda la información de México y del mundo. Conocemos todos los ángulos de la noticia. Y te los presentamos estés donde estés. A todas horas, sin filtro, hablándote al chile. Habla bien al children. A ver, si saben cómo informo, ¿para qué me invitan? Aquí hablamos de ti sin disfraces. Te informamos desde el lugar de los hechos y en tiempo real. Porque sabemos que todo sucede aquí. Te sacaremos una sonrisa con lo mejor de la información. Hablaremos de todo. Pues ya sacaste las internacionales, ¿eh? ¿Las rusas? Las notas internacionales. En ADN 40 te escuchamos. Porque la noticia la vivimos todos. Y que tanto tú como yo somos parte de... Porque sabemos que la noticia la sentimos todos. La nueva forma de hacer periodismo está aquí. ADN 40, siempre conmigo. ADN 40, siempre conmigo. Información certera al momento. Contenidos hechos para ti. Periodismo veraz. ADN conmigo. Con Juan Pablo de Leo y Baitiare Mateos. Lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por ADN 40. Siempre conmigo. Todo aquello que está siendo noticia en México y el mundo. Podrás conocerlo y discutirlo con nosotros a través de ADN40.mx. Caos vehicular en circuito interior por un tráiler. Así arrancamos noticias ADN40.mx. ¿Puedes darle? ¿Arrancamos? Con Valentina Rodríguez, Romina Ramos, Ania Gómez, Carmen Sánchez y Daniel Jacobo. Regresamos al ADN de la historia con el cochino dinero, pero como dice Mafalda, te apuesto a que mientras te alcanzaba no le cuestionabas de higiene al dinero. Sí, por supuesto. Pensé en una anécdota acerca de mi primer relación con el dinero, que era un 20 de cobre. El 20 de cobre que me daban todas las mañanas, estoy hablando de los 67 por ahí, para comprar en la cooperativa escolar. Y el 20 de cobre era enorme y yo lo sentía valiosísimo. Ya un billete era un peso, te lo daban de... No sé, ¿a ti cuánto te dieron de domingo la primera vez en tu vida? ¿Lo recuerdas? No, no me daban domingo, fíjate. ¿No? No. ¿Y eso? No sé. ¿No te daban dinero? A mí sí me daban. No, para la escuela quizás así para comprarte el gansito y eso, pero no, en general, ya hasta que entré a la universidad mi papá me ayudaba con algo para medio la gasolina, cuando me tocaba el coche pero no recibía una semana, digamos. Ah, mira, ¿tú A sí? mí sí, mi primer domingo fueron quetzales guatemaltecos, no recuerdo cuántos, y después pesos colombianos.
y ya finalmente los pesos mexicanos, y justo le preguntaba yo a mi papá, ¿por qué siempre estás diciendo que el dinero no alcanza? Pues que haga más, que se produzca más. Es una gran fantasía eso. Por eso truenan países, por andar produciendo, o sea, imprimiendo más dinero del que sus reservas de oro pueden soportar. Y entonces es cuando el dicho paterno dice, adquiere sentido, el de tú crees que el dinero se da en macetas. Exacto, o que tengo un árbol de dinero, y que sin duda no soy economista y no entiendo bien el efecto inflacionario, pero... Hay una anécdota muy curiosa en 1853, cuando Santana en su última presidencia vende la mesilla. Entonces tienen que ir por la lana, son 7 millones de pesos. Pero el problema es que, obviamente, pues no había transacciones porque en México no existía una banca. Entonces, ¿cómo le haces? Tenían que ir por el dinero y traerlo. Entonces, uno de los que envía es Francisco de Paula y Arrangois, que va por la lana. Y entonces, en un momento dado, además, Santana ya se había endeudado por todos lados, entonces fue dando dinero por aquí y por allá. Y él decidió quedarse con 70,000 pesos, 68,000 pesos, que era una lana, por todos los servicios que había prestado. Y entonces ya Santana le mentó a la progenitora y todo, y lo destituyó porque se quedó por sus pistolas. O sea, de todo, me imagino que han de haber sido maletas. Se tomó su Se baúles. quedó con su parte y ya con eso se fue a vivir a Europa. Y allí escribió su México de 1808 a 1867, que está en porva. Perdón, es que dijo una palabra clave en todo esto, lana. ¿Por qué llamamos lana al dinero? Justamente porque en algún momento la lana merino venida de Gales y de toda esa zona se convirtió en un trueque, de cambio, pues, de muchísimo valor. Un producto de mucho valor porque te permitía pasar el invierno. Los cheques son una extensión del dinero. O sea, tú das un cheque porque está respaldado por el dinero que tienes dentro del banco, ¿no? Entonces, a mí me pone muy nervioso el tema del dinero. Sí, claro, pero además, cuando te pones a pensar, lo que pasa es que hace muy poco fui a visitar el Banco de México. Digamos, la bóveda del Banco de México. Es un museo nuevo que abrió en 2021. Ya sabes, es el que está frente al edificio Guardiola, es un edificio Art Deco, está en el número 5 de 5 de mayo, ¿no? Entonces el 2 de 5 de mayo. Pero bueno, en la esquina con eje central y está pared con el Palacio Postal. Y cuando empiezas a enterarte de la historia del dinero y cuando empiezas a darte cuenta que hubo una gran inquietud en nuestro país, porque ya lo decía Alexander von Humboldt, es riquísimo el tema de este virreinato. Hay empresas de todo, hay empresas mineras, hay empresas de agricultura. Era una riqueza tal que además estaba respaldada, todo lo que nos quitaban para llevarse a España, pero estaba respaldado por ese oro y por esa plata. Ponerte a pensar que de pronto, durante todo el siglo XIX, después de las guerras y de la independencia y las guerras de invasiones y demás, siempre es las arcas de la nación están vacías, ya no hay. Y después la Revolución Mexicana, es que el dinero se lo llevó uno, se lo llevó otro. Entonces el Banco de México se funda en 1925. Y entonces este museo, lo que me gustó mucho fue que te explica de dónde viene la historia del dinero. Y para que también lo entiendan los jóvenes y los niños, de hecho hay una experiencia dentro de la bóveda, esta bóveda que significa solidez, que representaba la riqueza y la confianza que tenías, porque incluso había gente que rentaba sus cajitas, sus cajas de seguridad, dentro de la bóveda del Banco de México. Y esa parte te la van explicando y hay una experiencia inmersiva, es un video que se llama La historia de la confianza, porque es la confianza que tenemos por ese dinero fiduciario, y habla incluso que hay una isla en el Pacífico, la isla de Yapa, y una piedra que se llama Ray. Esa piedra enorme, que todavía en 1944 todavía podía ser representada o hasta de 30 metros de diámetro o de 30 centímetros. Y la grande, la de 30 metros, se les va al mar. Y entonces no saben qué hacer porque es la de mayor riqueza, era con la que hacían las transacciones más importantes. Lo que hacen es que van al lugar donde se hunde y todos se ponen de acuerdo y dicen, bueno, vamos a hacer réplicas pequeñitas, pero todos estamos de acuerdo que está aquí y esta que está acá vale porque está. Es simbólico, es civilizatorio y es ponernos de acuerdo. Wow. Te lo explican ahí en el Banco de México. Vayan al museo. No, sí. Pensé en otra, tú que decías anécdotas curiosas acerca del dinero mexicano. En los años 30 y 40 apareció
en México un hombre italiano llamado Enrico San Pietro, que fue un famosísimo falsificador que inundó la Ciudad de México de billetes falsos hechos en su casa con una maquinita. Y eran tan perfectos los billetes que no podían distinguirlos de los billetes ciertos. A lo que va es que Valente Quintana, este famoso detective mexicano, logra capturarlo, lo meten en la cárcel y se convierte en asesor del banco porque sus billetes eran mejores que los billetes que producía el Banco de México. Entonces, digo, no deja de ser un dato curiosísimo. Mira, dos cosas que ahorita me acuerdo. Una es, durante la ocupación norteamericana de la Ciudad de México, pues el gobierno aquí siempre te daba avales porque no había dinero contante y sonante. La gente que primero rechazó a los norteamericanos luego aprendió a convivir o a coexistir gracias a los que los norteamericanos pagaban en cash, es decir, con monedas. Entonces, de pronto la gente con los negocios pues le cambió los letreros de español a inglés, a la carnicería y todo, para que los norteamericanos pudieran comprar y fueron felices durante 8 meses de ocupación, porque tenían dinero contante y sonante, que era lo que no tenía antes con Santana o con otros gobiernos. Y la otra muy importante fue en 1916 o 17, cuando Carranza decide retirar toda la moneda, porque obviamente no había en las arcas públicas recursos. Entonces dice, voy a retirar las monedas y como ya era un gobierno establecido, voy a meter billetes nada más, ¿no? Y tras la mala experiencia de los billetes convencionistas, los de Obregón, los de Villa, porque había de todo, entonces la gente desconfiaba de eso. Entonces le pone un opositor a Carranza, le publica un estribillo, un verso en el periódico que decía: el águila carrancista es un animal muy cruel, se traga toda la plata y caga puro papel. Entonces Carranza sí está enojadísimo, ¿cómo se atrevió alguien a escribir? Y entonces ofrece una recompensa para quien agarre al periodista o al escritor. Y entonces aparece otro verso que dice: recompensa. ¿Y eso con qué se paga? ¿Con lo que el águila come o con lo que el águila caga? Venga. Oye, y alrededor de estas historias también en el concierto internacional ha habido varios patrones, ¿no? El patrón oro, el patrón plata, pero después, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el valor dólar. Y en 1971 Nixon ya no puede más con el tema económico y se rompe ese patrón dólar-oro que regía el mundo. Ahorita ya estamos en la posmodernidad y estamos en el billete, en el dinero electrónico. El Bitcoin. El Bitcoin. Que nadie sabe cuánto cuesta. Y yo la verdad no lo comprendo. Nunca. Y muy poca gente lo usa. Y muy poca gente lo tiene, porque por lo visto un Bitcoin puede valer miles y miles y miles de pesos y luego o de dólares. Por ciertas cuestiones. Entonces, seguimos en lo mismo. Cuestiones absolutamente incomprensibles, porque la economía se maneja veleidosamente a base de política, sin lugar a dudas. Tiene que ver con la política, las devaluaciones. Obviamente tiene que ver con el usufructo, bueno, todo eso que explica muy bien en el Capital el señor Carlos Marx, el cual ha venido mucho a cuento en los últimos días. Sí, además. Oigan, bueno, ¿les parece que hagamos un minuto de entre ¿Silencio? todos? De silencio. Hace un minuto de silencio, estoy de acuerdo. No, un minuto los tres, las monedas que más recuerdes o billetes que más te hayan gustado. Billete de 5 pesos azul, maravilloso, el primero que tuve en mis manos y que guardé durante semanas hasta que fue necesario intercambiarlo. Mi primer salario, el primer sueldo que yo cobré en el año de 1977, que me dieron un cheque y llegué al banco a cambiarlo y no pude cambiarlo. Porque era 77 y yo no tenía... hasta los 18 te daban... Entonces eras menor de edad. Así es. ¿Tuvo que ir tu papá o tu mamá a cambiar? Se lo di a mi padre y mi padre me lo convirtió en billete. Jamás se me va a olvidar ese. Fíjate, yo me acuerdo de uno que tengo ahí guardado porque me lo encontré algún día. Es una como especie de boleto del metro de la época de la Revolución, de ese tamaño. Era tan chiquito. Boleto del metro color rojo y valía como 5 pesos. Luego, a mí me gustó mucho siempre la Coyolxauhqui de 50 pesos. Preciosa. Era preciosa. Que es por ahí del 80, si esto fue en 79, 78, por ahí debe haber sido del 80. Y que por ahí todavía consigues algunas, ¿no?
Y me gustaba mucho el de 500 pesos de Ignacio Zaragoza. También, ese es súper bonito. Bueno, pues toda la familia de billetes y monedas, el mío, el actual, el ajolote, el de 50 pesos. Es bien bonito. De la nueva familia. Yo sé que hubo casi como un boom de coleccionismo que iban a costar muchísimo. No, me quitaron la venda de los ojos en el banco y me dijeron que no, que van a salir miles y miles de este billete, pero es muy lindo, ganó un premio. Tengo el mío. El ajolote. Claro, oye, y vas al museo y entonces lo pones en cierta pantalla y ves cómo se anima. O sea, son unos billetes. Realidad aumentada. Exactamente. Están bien son bonitos, preciosos, esta nueva familia. Y uno que recuerdo muchísimo, perdón, el peso que me daba mi abuela cuando llegué en 1982, así de ese tamaño, que creo que todavía era de plata, ¿sí? Sí. No, el de plata. Las últimas monedas de plata fueron del Porfiriato, así de plata. Mira. Bueno, pues yo lo sentía y llegaba a la panadería ahí en Tacubaya, y que se llamaba La Panoya, y me daban cantidad de bolillos con un peso. ¿Y qué hacías con cantidad de bolillos? Perdón. Pues los llevaba a casa, porque entonces en casa de mi abuela se desayunaba. O sea, te encargaban yo iba por el pan, o sea, eso iba. Durante años, mi madre en nuestros cumpleaños nos daba una bolsita con 10 onzas Troy. ¡Ole! Muy bien. No era mucho, pero era muy significativo. Seguía conservando dentro de su cabeza la lógica de eso, la plata vale. Y el bolo padrino era aventar monedas de plata, ¿no? Bueno, o de monedas de cobre. Bueno. Dependiendo quién fuera el padrino. Si el padrino era Miguel Alemán, sí eran de plata. Seguramente. Seguramente. Oye, y bueno, no, pero las ediciones especiales, ¿se acuerdan de esa moneda que era que tenía 10, no sé si tenía 10 lados? Hexagonal. Hexagonal. ¿No era la Koyoushauki? No, esa era redonda. No, esa era otra. ¿Por qué la recuerdo como con...? Y luego las monedas del Mundial del 86 que circularon. Sí. Era una de 5 pesos, la que tú estás diciendo que tenía... Ya no me acuerdo. Y al centro era bicolor. O sea, tenía el metal amarillo en el centro y alrededor era blanco y era con... Bueno, están ahí todas las monedas. Y luego, por ejemplo, las de... También por ahí hubo unas del satélite Morelos. Así es. Claro, porque al igual que los timbres, que además también tienen que ver con Hacienda y los prepagos y los pagos, las monedas y los billetes, o sea, la filatelia y la numismática, son ventanas al mundo. Entonces los países ponen sus recursos naturales, sus héroes, la literatura, monedas conmemorativas. Entonces son ventanas. Sus líderes, bueno, obviamente cargados de dogma, de política, pero son historia viviente, cotidiana de cada uno de nuestros pueblos. ¿No creen? La verdad es que en México se hacen monedas bien bonitas y la historia de nuestra numismática es preciosa. O sea, las monedas que han pasado por nuestras manos y que siguen pasando. Estas curiosas aleaciones. Y las hace no solamente de circulación el Banco de México, sino también las hace por cuestiones conmemorativas. Yo tengo una de los 150 años de la Guerra del 47. Ah, mira. Esa, que es de la Casa de Moneda. Sí, claro. Esta doble aleación, ¿no? Que tiene por fuera un color y por dentro otra, no me digan que no es bonita, y trae a la Piedra del Sol, ¿no es cierto? No es cierto. Sí, trae la Piedra del Sol de un lado y por supuesto... Son bellísimas. De hecho, la Casa de Moneda de México ha ganado innumerables premios. La acuñación de moneda en México es maravillosa. Toda la historia de la plata, del beneficio, del oro, de las minas. Y en recientes épocas, la impresión de los billetes y de los timbres mexicanos es valiosísima. También por los mismos talleres. Pero ya se nos acabó el tiempo y bueno, esto fue el ADN de la historia, Benito. Y el dinero. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos aquí Isabel Revuelta, nuestro querido Alejandro Rosas y yo mismo hablando sobre el cochino dinero. Me quedé pensando en la canción de Pedro Infante. Necesito dinero, pero mucho dinero. El ADN de la historia. Gracias. Hasta la próxima.